Hola a todos, en esta oportunidad nuevamente estamos presentando un video de lo que vendría a ser física. En esta oportunidad les presento lo que es el movimiento compuesto, ¿ya? Importante ese contenido de física, ya que nos habla de lo que es dos movimientos simultáneos. Entonces, a tomar nota y muy atentos, ¿ya? A toda la explicación. Recordarles que solamente se les va a dar la parte teórica, porque en otro video se les hará conocer todo acerca de lo que vendría a ser los ejercicios. Comenzamos entonces. El movimiento compuesto, como su palabra mismo lo dice, está compuesto por dos tipos de movimiento simultáneamente. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser en este caso? El movimiento rectilíneo uniforme y lo que es el movimiento vertical o movimiento de caída libre. En este caso, les presento lo que es el movimiento semiparabólico y después el movimiento parabólico, ¿ya? Cada uno lo definimos de la siguiente manera. Es aquel, dice, el movimiento semiparabólico, es aquel en el cual existen simultáneamente dos movimientos, dice, ¿no? El movimiento horizontal, es lo que les mencionaba anteriormente, con velocidad constante. Y por otro lado, lo que vendría a ser el movimiento vertical con la presencia de la aceleración. En este caso, la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Por otro lado, dice el movimiento parabólico, que es aquel movimiento donde el móvil tiene una trayectoria parabólica, como se muestra en el gráfico ahí en la pantalla. Y dice, ¿no? Que es la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance. En este caso, despreciando a lo que es el aire. Y que está sujeto a un campo. Eso vendría a ser para analizarlo, ¿no? Lo que les decía, el movimiento compuesto entonces está determinado, ¿ya? Por la existencia de dos movimientos de manera simultánea. En el caso de lo que vendría a ser movimiento de caída libre y por otro lado el movimiento en el eje horizontal, que en este caso fuera el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí estamos viendo también un gráfico que nos explica este tipo de movimiento. Si ustedes lo notan, en el eje vertical, ¿no? Empieza a cambiar por el mismo efecto de la gravedad. Pero en el eje X mantiene o la magnitud sin cambios, ¿no? De manera constante. El que varía es en el eje vertical. También recordar un poco acerca de lo que podría ser el principio de Galileo Galilei, dice, ¿no? Si un cuerpo cae libremente desde el reposo, dice, al mismo tiempo que otro, dice, es proyectado horizontalmente desde la misma altura, los dos, dice, chocarán al mismo instante con el suelo. Eso nos dice, ¿no? Estamos mostrando también con este gráfico que está reflejando este fenómeno físico. Continuamos en lo que es la presentación de este contenido de física. ¿Qué nos dice, no? Muchos proyectiles cuando son lanzados en el aire, dice, siguen una trayectoria parabólica. Y ese es el caso de este gráfico que nos menciona y nos da a conocer todas las variables que están presentes en este tipo de movimiento. Tal es el caso, dice, solo para bajas velocidades, donde la fuerza retardadora de la fricción del aire es despreciable, lo que anteriormente les mencionaba, ¿no? Para los proyectiles, dice, a gran velocidad, el aire frena continuamente el movimiento hacia abajo y la trayectoria se aparta de la parábola. Entonces, toman en cuenta de que este tipo de movimiento parabólico se da a aquellos objetos o aquellos proyectiles que tienen velocidad no muy alta, ¿ya? Para tomar en cuenta eso. ¿Qué más nos dice? Cuanto más alta sea la velocidad, más grande es la fuerza de fricción y mayor la desviación respecto a la trayectoria parabólica. Los factores conocidos en este tipo de movimiento nos dan a conocer, ¿no? La velocidad inicial, que está representado ya desde el punto de lanzamiento, el ángulo también de lanzamiento, que es considerado siempre con el eje horizontal, eso para tomar en cuenta.
También el tiempo de vuelo, que existen dos tiempos, ¿no? Tiempo de subida o tiempo de vuelo y también el tiempo de caída. Ese vendría a ser el tiempo de vuelo. Para tomar otro aspecto en cuenta, vendría a ser la altura máxima alcanzada. Ahí está, representado en este gráfico, la altura máxima. También hay que reconocer que se puede encontrar la altura en cualquier punto de la trayectoria, ¿ya? Por último, el alcance logrado por el proyectil. ¿Cuál vendría a ser el alcance? Que vendría a ser representado por la letra X, que nos da a conocer el o la distancia desde el punto de lanzamiento del proyectil hasta donde llega, ¿no? el proyectil. Eso vendría a ser referente a los factores o a las variables que se encuentran en el movimiento parabólico. Dar a conocer también que la velocidad inicial del proyectil se llega a descomponer tanto en el eje X como en el eje Y, de tal manera que si llegamos a utilizar las funciones trigonométricas, nos resulta de la siguiente manera, ¿no? Seno de tita igual a la velocidad inicial sobre lo que es la velocidad en Y, ¿no? Sobre la velocidad inicial, despejando aquí lo que es la velocidad inicial en Y, despejando de manera correcta lo que está dividiendo pasa a multiplicar, nos queda, ¿no? La velocidad inicial en Y igual a la función seno de tita por la velocidad inicial. Esto en lo que es la descomposición en el eje Y de la velocidad inicial. Lo mismo quedaría en el eje X, teniendo en cuenta que cambia la función, ¿no? Ahí estamos viendo la velocidad inicial en X igual a la función coseno de tita por la velocidad inicial. Entonces, en esto estamos viendo todas las variables que existen durante la trayectoria del movimiento parabólico, ¿no? Continuamos. Les daba a conocer anteriormente lo que vendría a ser el principio de independencia de los movimientos de Galileo Galilei. Dice, ¿no? Si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, es decir, dice, aquel donde se superponen dos movimientos simples, cada uno de ellos se realiza como si el otro no existiese. Entonces, eso nos menciona el principio de Galileo Galilei, ¿ya? Para esto, dice, ¿no? Para ambos movimientos utilizaremos las ecuaciones de caída libre, en este caso en el eje Y, y en el eje horizontal o en el eje X, las ecuaciones del movimiento rectilíneo. ¿Cuáles son? Lo vamos a ir viendo en el transcurso del video. Ojo, para tomar en cuenta, dice, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de caída. Para tomar en cuenta eso, ¿ya? Hablando del tiempo, vamos a ir conociendo de dónde sale la fórmula del tiempo, tanto de vuelo como el tiempo total, ¿ya? Ahí está, ¿no? Dice de la fórmula. Aquí les mencionaba, vamos a utilizar la fórmula de lo que es ecuaciones de caída libre. Por lo cual, dice, si no más recuerdan, esta fórmula ya la conocen. Dice, ¿no? La fórmula de un objeto o un móvil que cae desde el reposo, que vendría a ser en movimiento vertical, ¿qué nos dice en este caso? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más g por t. Eso nos dice una de las fórmulas de lo que vendría a ser caída libre. Pero dice, considerando que estamos, ¿no? Si reemplazamos la velocidad final por velocidad en y, dice, ¿no? Estamos reemplazando esto. Y la velocidad inicial igual a 0, tenemos, ¿por qué la velocidad inicial a 0? Porque cae, dice, ¿no? Desde el reposo. Y nosotros conocemos que el término reposo da igual a 0, por lo cual se llega a suprimir esta variable. Y solamente queda, ¿no? Velocidad y igual a g por t. De tal manera, dice que, ¿no? Reemplazando lo que es la velocidad y de la descomposición de la velocidad y despejando lo que vendría a ser la variable t, tenemos, despejando solamente aquí, ¿no? Despejamos lo que está multiplicando pasa a dividir y conociendo lo que es la descomposición de la anterior diapositiva que les presentaba, velocidad en y tiene el valor o es igual a la velocidad inicial por el seno de tita. Entonces,
Esta ecuación nos va a servir para hallar lo que vendría a ser el tiempo de vuelo, ¿ya? Continuamos para hallar el tiempo total del proyectil ya en la parábola. Para conocer, ¿no?, de dónde sale la fórmula, igual aplicamos lo siguiente. Siendo, dice, el tiempo, el t, ¿no?, la variable t, tiempo de elevación y el tiempo de caída, dice, el tiempo total entonces de vuelo sería, ¿no? Ahí estamos viendo el tiempo total, sería 2 veces del tiempo, tanto el tiempo de caída como el tiempo de vuelo, que nos dice aquí en la parte de lo que vendría a ser ojo, ¿no? Que el tiempo de vuelo es igual al tiempo de caída, por lo que indica, ¿no? Va a ser el doble del tiempo. Que igual, ¿no? Es igual, dice, a 2. El 2 se mantiene porque es tanto el tiempo de vuelo como el tiempo de caída. Pero nos dice igual a t. Y aquí estamos viendo que t es igual a by sobre g. Reemplazamos entonces su igualdad, nos queda de la siguiente manera, ¿no? Y reemplazando, dice, by de la descomposición de la velocidad y despejando lo que debería ser t, tenemos de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué es la descomposición? Estamos descomponiendo, ¿no? By, ¿qué vale by? Velocidad inicial por el seno de θ. Mantenemos toda esa variable. Estamos viendo 2 por by. ¿Cuál es by? Vendría a ser velocidad inicial por el seno de θ, ¿no? Sobre g, eso no cambia, lo mantenemos tal como está. Entonces, esta fórmula nos sirve para hallar el tiempo total de vuelo del proyectil. Esta fórmula solamente nos va a servir para hallar el tiempo, ya sea de caída o ya sea el tiempo de vuelo, ¿no? Continuamos. Anteriormente se les mencionaba que se va a utilizar las fórmulas y aquí estamos viendo un pequeño ya resumen de las fórmulas tanto de caída libre como también ya las fórmulas que se va a utilizar para el movimiento parabólico. Estamos recordando algunas de las fórmulas de lo que es caída libre, como también la fórmula de lo que vendría a ser el movimiento rectilíneo uniforme. Esta fórmula no se olvida que vendría a ser, ¿no?, la distancia, en este caso está representada por x, igual a la velocidad por el tiempo. Y las demás otras fórmulas es de lo que es el contenido del movimiento vertical, ¿ya? Importante es recordarles de dónde sale la ecuación de lo que vendría a ser para hallar la altura, en este caso del movimiento compuesto o el movimiento parabólico. Y nos dice, ¿no? Para encontrar la altura, en este caso h, se usa la ecuación. Y estamos observando que esta ecuación igual corresponde a una de las ecuaciones de caída libre, ¿no? Si observamos también nuestro gráfico, dice, ¿no? Desde el punto de inicio, en este caso, sube hasta este punto. Ese vamos a hacer el análisis para aplicar lo que vendría a ser la altura máxima, ¿no? Aplicamos entonces, y la razón por lo que está con el signo menos, porque cuando el objeto está subiendo, la gravedad es negativa, por eso está el valor negativo, ¿ya? Entonces, esta fórmula se está recuperando de lo que vendría a ser una de las fórmulas de caída libre. Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos el doble por g por h. G vendría a ser gravedad y lo que es h la altura. Sustituyendo, dice, pero no, la velocidad inicial por la velocidad inicial en y, entonces sustituimos ese valor. También dice h, que debería ser h minúscula por h mayúscula, ¿ya? Y si conocemos también, dice, ¿no?, la velocidad final será 0, dice, ¿no? ¿Por qué la velocidad final igual a 0? Recordarles que en el punto máximo del trayecto de cualquier objeto lanzado, sí o sí va a ser la velocidad final a 0. ¿Por qué? Porque nuevamente va a ir la tendencia a bajar, ¿no ve? Entonces la velocidad final igual a 0. Tenemos, dice, ¿no? Estamos reemplazando esta ecuación por lo que mencionamos, ¿no?
Entonces, velocidad final igual a 0, ahí está 0, igual la velocidad inicial en y al cuadrado menos el doble de g por h. De aquí despejamos lo que es h y reemplazando también los valores, tenemos la siguiente ecuación. H igual, dice, ¿no? A la velocidad inicial en y al cuadrado sobre lo que vendría a ser 2g. Estamos solamente despejando lo que es h. Quedando de la siguiente manera, entonces, h igual. Y copiamos el valor de lo que vendría a ser velocidad inicial en y. ¿A qué es igual velocidad inicial en y? Ahí estamos viendo aquí. A seno de tita por la velocidad inicial. Entonces solamente estamos cambiando los factores, velocidad inicial por el seno de tita, y mantenemos esto al cuadrado, tal como está, ¿no? Sobre 2g. Ahí estamos, sobre 2g. Recordarles que en la mayoría de los libros se mantiene la siguiente igualdad, dice, ¿no? Que h igual es a y, siendo que representan tanto la altura como la altura en y, ¿no? En este caso, la altura, aquí estamos en este gráfico, está representado por la letra y. Por lo tanto, la ecuación para hallar lo que es la altura, ya la altura de la parábola, nos resulta, ¿no? Y igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2g. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar para encontrar la altura máxima del movimiento parabólico. Continuamos. ¿De dónde sale lo que vendría a ser la fórmula para hallar el alcance máximo? Y entonces se utiliza lo siguiente, ¿no? Para encontrar, dice, el alcance, en este caso representado con la letra X, se usa o se parte desde la ecuación distancia igual a la velocidad por el tiempo. Reemplazando, dice, la letra D por X, estamos reemplazando, la V por lo que es la velocidad en X, y lo que vendría a ser la variable tiempo por el tiempo total de vuelo. Entonces tenemos, dice, X igual a la velocidad en X por el tiempo total. De ahí sustituyemos valores, dice. X se mantiene porque eso es lo que queremos encontrar, la fórmula para hallar lo que es el alcance total. ¿Cuál es el valor de Bx? Aquí, si nosotros recordamos, dice coseno de tita por la velocidad inicial. Entonces, estamos cambiando solamente las variables y mantenemos el mismo valor, ¿no? Velocidad inicial por el coseno de tita. Y anteriormente les mencionaba que el tiempo total es igual a lo que vendría a ser 2 por la velocidad, por el seno de tita sobre g. Entonces, solamente estamos llegando a la igualdad del tiempo total. Es decir, estamos copiando lo que vale la igualdad, ¿no? De ahí, ¿no? Estamos multiplicando parcialmente lo que es la fórmula para hallar el alcance total. Multiplicamos porque aquí nos dice multiplicar de tal manera que la velocidad inicial va a ser al cuadrado por 2 por el seno de tita por el coseno de tita. Todo sobre lo que vendría a ser el valor g. Pero por igualdad sabemos, ¿no? De que 2 por el seno de tita por el coseno de tita es igual al seno 2 de tita. De tal manera que esta igualdad nos va a servir ya para conocer y hallar lo que vendría a ser el alcance total. De tal manera, x es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno doble de lo que vendría a ser tita. En este caso está representado por alfa, todo sobre lo que vendría a ser g. Entonces ya estamos conociendo dos fórmulas más, tanto lo que vendría a ser la altura máxima, representado por y lo que vendría a ser el alcance máximo, representado por x. ¿Qué más? Para no olvidar, dice, ¿no? Para hallar el ángulo de impacto del proyectil con relación al eje horizontal tenemos. Es decir, el ángulo de impacto del proyectil. En esta parte está llegando el proyectil. Aquí representa un ángulo. Y esta ecuación nos va a servir para hallar el ángulo de impacto del proyectil
referente al eje X, ¿ya? Teniendo en cuenta, ¿no? Tangente de tita va a ser igual a lo que vendría a ser la componente B sub Y sobre B sub X. Reemplazando aquí lo que es para hallar solamente el ángulo, entonces vamos a sacar inversa de tangente y manteniendo lo que vendría a ser la división de la componente, ¿no? Tanto la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Con esto ya vamos finalizando. Tener en cuenta que se tiene que rescatar todas las fórmulas para poder resolver los ejercicios, ¿ya? Último, aclaración, dice, en varios textos o en algunos textos se utiliza la igualdad, ¿no? Velocidad inicial lo pueden tener como velocidad sub I o también como velocidad sub cero. Eso representa la igualdad entre lo que vendría a ser la velocidad inicial. Por último, algunas más de las características y con esto finalizamos. Dice la velocidad vertical, Vy es variable. Entonces, les está dando una pauta, ¿no? Velocidad Vy es variable. Ya que la velocidad horizontal, dice, ¿no? Muy distinto, permanece constante. Dos, otra característica. En la altura máxima que está representada por la letra Y del movimiento parabólico, solamente existe la velocidad horizontal. Entonces, para recordar también eso, llegada a la altura máxima, el proyectil solamente va a existir la velocidad horizontal. ¿Qué más? Ahí está representado por el gráfico, ahí les decía, ¿no? En la altura máxima, la única velocidad que va a estar presente va a estar la velocidad en X, y esa velocidad permanece constante. Otra de las características, dice, en el eje vertical se emplean las ecuaciones de caída libre. Eso no olvidar, se emplean las ecuaciones de caída libre en el eje vertical. Y en el eje horizontal, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, que les repetí anteriormente, ¿no? Otra de las características, dice, la velocidad neta de un proyectil en cualquier punto siempre será tangente a la parábola. Y ahí nos está dando lo que vendría a ser el gráfico para poder entender mejor esta característica. Otra de las características, dice, bajo la misma velocidad de lanzamiento, dice, dos proyectiles logran el mismo alcance, X, está representado por X, el alcance, en el eje X, cuando los ángulos de lanzamiento, dice, son complementarios, es decir, si no llegan a lo que vendría a ser los 90 grados, ¿no? Tanto tita más lo que vendría a ser alfa siempre va a ser igual a 90 grados. Teniendo en cuenta que, si ustedes observan en este gráfico, si ambos, dicen, ¿no?, llegan al mismo punto de alcance, estos dos ángulos van a ser siempre igual a los 90 grados. Por último, bajo la misma rapidez de lanzamiento, dice, un proyectil logra un alcance horizontal máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. Eso entonces no olvidar. El alcance máximo se va a dar siempre y cuando se cumpla que el ángulo de lanzamiento sea igual a los 45 grados, ¿ya? Eso sí o sí, esa condición para obtener el alcance máximo. Con esto finalizamos y en otro video les voy a presentar ya lo que vendría a ser los ejercicios, ya aplicando todas las fórmulas que se han llegado a explicar. Ojalá que les haya gustado este video y en unos días también les presentaré acerca de lo que vendría a ser la aplicación en sí de esta teoría en los ejercicios prácticos. Nada más, me despido y hasta un nuevo video.